Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Comenzamos Lanús 2000. Hoy para hacer una nota particular. Generalmente cuando uno charla con protagonistas del club, siempre hay un motivo, con su beldía porque es un momento de fútbol, con algún dirigente porque sucedió algo. Pero Pablo Sánchez es alguien a quien conozco hace mucho tiempo. Forma parte hoy de la vida del club, es preparador físico de la reserva de Rodrigo Acosta, pero es mucho más abarcativo esta situación. Lo conozco ya desde la época de Ramón, de Luis, las juveniles, y se sintió siempre identificado con la institución. Y me da la sensación que charlar con él nos puede brindar una foto desde su óptica de cómo está el club, cómo vienen los chicos para primera. Uno siempre sabe que ahí está la gran fortuna que tiene la institución en las divisiones juveniles, la reserva y también cómo uno viene hacia adelante para la primera división y el debut de los chicos. Pero más allá de ello vamos a recorrer cuando él llegó a la institución, por qué uno se enamora tanto de Lanús y por qué siempre vuelve a este amor. Los saludo antes de ir a la tanda. Pablito, ¿cómo estás? Gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Muy el bien. placer de tenerte. Bancame que hago la tanda Por y charlamos favor. largo y entendido. Adelante. Tanda en Lanús 2000 y ya volvemos para charlar con Pablo Sánchez. Bueno, muy bien. Hay una larga historia con Pablo. Mucho más fuera de cámara que en cámara. Pero que uno se da cuenta enseguida cuando uno se identifica con el club. Empieza a luchar no solamente desde su función, desde su lugar, sino que abarca un montón de lugares para preocuparse de que esto vaya creciendo. Y Pablo, a lo largo del tiempo, uno se da cuenta de que es así. Creo que lo sentís así, ¿no, Pablo? Sí. Después de tantos años, uno cada vez se va identificando más con el club. Más teniendo en cuenta que esta es mi segunda etapa en el club. Yo vine en el 2003 acá. Hasta el 2010 como primera etapa y del 2018 hasta la actualidad esta segunda etapa. ¿2003 vos llegás a juveniles? Yo 2003 vengo a trabajar a fútbol juvenil, sí. Me dan a cargo la categoría 86-87. Sí. Justo es esa categoría 86 que después fue base del equipo que campeonó en Del 2007. en el 2007. Y bueno, a fines del 2005 es cuando se da la posibilidad de primera división, acompañar a Ramón. Uh-huh. Y bueno, y hacer todo el proceso primero con Ramón hasta mediados del 2008 y continuar con Luis Ubeldía hasta fines del 2010, que es cuando salimos del club. Claro. Vamos por parte, a ver. ¿Qué sabías de Lanús hasta el 2003? Sabía un montón de Lanús, primero porque en mis comienzos, yo comencé en el año 93 a trabajar en fútbol, en Platense. Sí. Y desde mi comienzo, bueno, lo enfrentaba en fútbol juvenil. Y lo que me llamaba la atención de Lanús era que tenían muy bien armado ya lo que era el fútbol juvenil. Los jugadores de Lanús corrían más, eran fuertes, los técnicos los escuchabas y hablaban de táctica, cosa que por aquel tiempo Era difícil. era difícil. En la mayoría de los clubes era todavía muy sui generis, muy elemental todo, tanto la preparación física como los entrenadores que había en los clubes en aquel entonces. Pero Lanús ya en ese momento ya era diferente. Con el paso del tiempo yo salgo de Platense, hago una breve experiencia en el exterior, vuelvo y me reinserto en el fútbol argentino. Voy a Defensores de Belgrano, Primera División, después voy a Arsenal. Y en Arsenal empezamos a conocer jugadores de Lanús que no jugaban en Lanús o no tenían posibilidad de jugar directamente en la primera de Lanús, pero que empezaban a buscarle club para que sumen partidos en primera. Esa es la época de Limia, Esmerado. Esmerado, Soler. los dos Islic, Claro. el Pulpo González, los dos Manara, bueno. El primer Pulpo González, Silvio. Silvio, exactamente, Silvio González. Y bueno, y ya me quedaba ahí, ¿no? En el año 2001 tengo la posibilidad de trabajar en Quilmes. El grupo Excel se hace cargo del club, claro. Contrata todo un cuerpo técnico de gente para fútbol juvenil era esto. Y
Y bueno, ahí en Lanús ya empiezan a producirse algunos cambios. Y la persona que nos había llevado a nosotros a Quilmes era Luis Soler, que después lo contrata Sí, Lanús. Lanús. Y cuando sale la posibilidad esta de Lanús, digo, no, esto es lo que uno venía buscando desde hace rato, conocer algo más de lo que uno no conocía y acceder a todo un proyecto que estaba armado y que uno tenía muchas ganas de compartir porque, bueno, uno siempre va con la idea de crecer y de evolucionar y todo eso. Y Lanús te daba la posibilidad. Así que cuando salió lo de Lanús ni lo pensamos. Ujú. Nos vamos de Quilmes a fines del 2001 por cambios, se va el grupo Excel, se hace cargo nuevamente Sí, la conducción, digamos, natural. de los socios, natural. Y bueno, y sale esto de Lanús, la salida de Miguel Micó y ahí venimos nosotros. De lo que imaginabas a lo que viste en ese 2003. Realmente no me sorprendió. No me sorprendió porque era lo que yo veía cuando venía a jugar contra Lanús, Claro. lo que escuchaba, cuando enfrentaba. No me sorprendió. Había mucha... cada categoría tenía su mística, sus urras, cosas que yo no había vivido en ese entonces. Y después había clásicos como las pretemporadas en Chapalmalar, finalizando la pretemporada con el Ironman, que era recorrer una cantidad enorme de kilómetros por agua, por tierra, por arena, por mar. Yo digo, esto era Lanús, decía yo. Estamos hablando de 2003. hace 2003, 18 años. 18 años. Aún así, Sí. Cambió mucho todo, mucho. pero así. porque si vos lo marcabas de esa manera en el 2003, Sí. la gente tiene que desde la llegada de Ramón, un poquito antes del 2005 para acá, es el gran cambio. O sea, vos acompañaste todo el cambio. Esto no existía, No, ni de cerca. no. Contame del 2003 al 2007. Vos lo habías cruzado a Ramón. A Ramón lo conozco en enero del 2004, Bien. en el estacionamiento del club. No sabía quién era. ¿Te lo presentan? Y sí, una charla informal con 2 o 3 entrenadores que no me acuerdo quiénes eran, y Ramón, que yo no sabía quién era Ramón. No tenía idea. Nada. No. Y y vamos de pretemporada a Chapalmalal y Ramón va con la cuarta y yo voy con la quinta. Y nos sentábamos siempre en la misma mesa. Y 2 más y Ramón. Y me empezó a gustar cómo opinaba Ramón, la personalidad que tenía para sacar conclusiones. Y yo empecé a escucharlo, ¿viste? No, y yo digo, qué bárbaro, tiene razón, todo lo que dice tiene razón, decía yo, ¿viste? Sí. Y bueno, y nos fuimos conociendo y después nos cruzábamos acá, no teníamos la misma categoría, pero nos cruzábamos. Empiezan a encontrar la afinidad. Claro, nos cambiábamos juntos, el vestuario tampoco era demasiado grande, pero más o menos coincidía la hora a la que llegaba Ramón con la hora a la que llegaba yo. Después viene la parte donde Ramón se va a Ucrania, Albania, que ahí arma un pequeño cuerpo técnico con personas que no estaban en el club. Que se lleva 3 chicos de acá. Se lleva a 3 chicos de acá, pero se va con la condición de regresar. Lo cual me pareció brillante. O sea, ahí este es muy piola, decía yo. Sí. Porque Tiene la carta segura. tiene la carta segura. O sea, va a, no sabe qué todavía, pero tiene la carta segura que es volver a Lanús. Y bueno, y se dio toda esa etapa. En ese tiempo, Luis deja el fútbol. Entonces, nosotros teníamos 2 categorías, no una sola. 2, quinta y sexta. Y era Egidio Acuña el técnico. Sí. Y Luis va a la cuarta, con Ramón, como ayudante de Ramón. Pero el profe tenía un volumen de trabajo importante, entonces Luis no tenía mucho espacio ahí. Entonces ahí fue cuando le digo a Luis, ¿por qué no venís con nosotros, conmigo y con Egidio, a darnos una mano? Porque tenemos un montón de pibes que si bien lo ordenábamos en 2 turnos, terminábamos la mañana arruinados.
Claro, ellos tenían la cuarta y ustedes tenían dos. Dos Quinta y categorías. sexta. Sí, y le metíamos y trabajábamos y dale que va. Bueno. Y y teníamos unas ganas bárbaras, ¿viste? Entonces, ¿Pero coincidieron en alguna categoría en juveniles o no? ¿con quién? Con Ramón. Nunca. Nunca. Nunca, pero nos conocíamos, ya nos conocíamos. Se suma Luis a quinta y sexta conmigo y con Egidio Con entonces. Egidio. Y ahí, bueno, nos da un poquito de aire ya Luis. Porque ya no éramos dos, ya éramos tres, ya dividíamos tareas. Yo me podía quedar en el gimnasio y él se iba con Egidio. Ya Egidio empezó a darle confianza, entonces él, ya Lucho ya armaba sus trabajos ahí, entonces tuvieron buena empatía entre ellos dos. Y bueno, y siguió creciendo la relación y empezó a hacer planilla, Luis. Hacía el seguimiento del partido y bueno, y al año siguiente le dan una categoría. Y Ramón seguía en la cuarta. Y bueno, se da la salida de Pipo. ¿En qué momento te dicen venís con nosotros? Me llama Luis a casa una mañana. Yo no, ya en el 2005 no coincidía con Luis, porque Luis trabajaba a la tarde, con la séptima. Claro. Yo coincidía en aquel momento cuarta, quinta y sexta era la mañana y séptima, claro, octava y novena a la tarde. yo coincidía con Ramón y con José Romero. Entrenador de arqueros. Exactamente. Entonces, pero por ahí yo me iba y justo llegaba Luis, que en esa época venía en tren, porque era la época que... Pero ellos te eligen, porque había físicos de cuarta, Claro. de séptima, ellos te eligen. Ramón debe haber dicho, por acá va la cosa. Sí, la cosa fue, se consensúa con la comisión directiva, el cuerpo técnico, con las dos cabezas que eran primero Ramón, después Luis. Y Ramón pregunta, bueno, ¿qué va? ¿Viene Pablo? Sí, le decimos a Pablo, dice Luis. Sí, le decimos a Pablo por esto, por esto, por esto. Y bueno, me suman a mí. Y yo lo sumo a José Romero. Y ahí como entrenador de arqueros, porque aparte como era profe, a mí me servía para que fuera mi colaborador directo. Entonces, quedó armado Ramón, Luis, José Romero y yo. Aguanta. Vamos a hacer la tanda. La primera dentro de la charla de Pablo, nos acomodamos porque está llegando el sol y nos vamos a morir. Sí. Y seguimos charlando ahora en el proceso ya del 2005-2007, donde llegó el primer título de Lanús. Tanda y ya estamos regresando. Bien, habíamos quedado, Pablo, en todo el proceso tuyo de que llegaste al club hasta que se da la chance de dirigir primera con Luis y con Ramón. Debe haber sido lo que uno siempre pregona, tratar de llegar a primera división y más con este grupo de gente que fuiste conociendo y te da la posibilidad de dirigir primera. ¿Cómo fue la previa? Porque cuando un técnico se va, vos tenés que agarrar un plantel que viene de malos resultados y empezar a meterle chicos a partir de, creo que a los 3 meses, ¿no? Sí, antes de decirte cómo fue, te digo, no, yo no estaba desesperado por ser profe de primera. Ajá. Estaba bien en el club, tenía armado el resto de mis trabajos de manera tal que me encajaba todo perfectamente bien, o sea, económicamente estaba bien organizado. La primera te desacomodó todo entonces. Y me llama Marcelo Fuentes una semana antes para Sí. ir a San Martín de Mendoza. Marcelo jugó acá, ¿eh? Claro, sí. 9 goleador. Sí. Y a mí me había recomendado Egidio Acuña. Ah. Y ya veníamos hablando con Marcelo, ¿viste? Y no, pero vos tenés que dirigir, ser profe de primera, que esto, que lo... Y yo estaba bien acá, no me quería ir de Lanús. Y no me fui. Y me llama Luis a casa una mañana temprano, un jueves era. Tenemos que ir, que se fue Pipo, que esto, que lo otro, tenemos que presentarnos. Y bueno, y ahí nos presentamos. Y bueno, los primeros tiempos nos encontramos con un grupo que si bien había varios jugadores grandes y muchísimos refuerzos. Antes era común eso.
Venían así, venían de a tandas de 10 refuerzos por año, por semestre. Había de todo. De los buenos y los no tan buenos. Exactamente. Había de todo. Entonces, bueno, el primer diagnóstico que había que hacer era... ¿Quién queda? Exactamente. Y bueno, en eso fue... yo creo que la opinión de Ramón y el conocimiento que tenía Luis de sus propios compañeros facilitó un montón las cosas. Porque era una tarea muy difícil, porque en cuestión de 2-3 semanas había que definir el mercado de pases. Claro, ustedes asumen creo que octubre o noviembre, quedaban 3, 4, 5 fechas. Sí, creo que sí. Que terminamos en Quilmes empatando. Exacto, con Estudiantes. Con Estudiantes. Sí. Y ahí había que decidir todo, pero ustedes tenían enlace en la manga de conocer las dos categorías que después te dan el título. Bueno, yo venía de salir campeón con la 86. Sí. Que era un equipazo. O sea que yo conocía a esos chicos. Ramón recién había empezado a conocer a esos chicos porque había venido en el 2004. Claro. Y yo había venido en el 2003 y los había tenido. Era mi segundo año con la 86. La 86 era la categoría de Valeri, de Leto, de Diego Lagos, de Frizzler, de todos. Perfecto. Frizzler, Víctor Gauto, de todos. Y bueno, y yo lo había tenido 2 años esa categoría. Esa era la parte que teníamos recontra clara. Luis conocía a los chicos de la generación intermedia, a Santiago Hoyos, al Pampa Romero, bueno, todos esos chicos. Y Ramón, si bien no conocía a los más grandes, era como que tenía una visión un poquito más global de lo que era el fútbol de primera. Uh-huh. Y creo que eso fue determinante, porque si no se complica definir un mercado de pases en tan poco tiempo. Y más con la característica de que por más que te digan, no, ahora es el tiempo de ustedes, siempre te sentís evaluado. Y más cuando venís del fútbol juvenil. Sí. Siempre te sentís evaluado. Y no solamente se siente evaluado uno, sino que todo el ambiente te evalúa permanentemente. Ni hablar los jugadores de primera. Entonces, bueno, había que demostrar qué tan capacitados estábamos para afrontar ese desafío. Pero nos encontramos con que los jugadores que quedan, Chiquito, Rodo, claro, Chiquito Bocio, Rodo Grayé, Claudio Graf, Maxi Velázquez, Tino Ribonetto, la verdad que estuvieron espectacular. Nos ayudaron. Un asterisco. Sí. Hablamos todo abarcativo, desde tu profesión. Sí. ¿Qué cambio sentiste en laburar con inferiores juveniles o laburar con primera? Yo sigo diciendo que para mí es totalmente diferente. Por empezar hay que ser muchísimo más cauto, mucho más preventivo. Hay que individualizar muchísimo más las cargas. Hay que saber gestionar el momento de cada jugador. Y en primera división la clave está que el entrenador tenga a disposición a todo el plantel el día jueves, viernes. A veces es preferible, desde mi punto de vista, darle al entrenador, un jugador, 7 puntos en buen estado de salud, que apuntarle a que esté 10 puntos y que no llegue el día del partido. Claro. Y eso no pasa en el fútbol juvenil. Vos en el fútbol juvenil es como dice un colega, es la pretemporada del fútbol profesional. Vos entrenás y tenés 25 o 30 jugadores. Los 10 que mejor estén salen a la cancha, el mejor de los 4 arqueros que tenés ataja, y si se gana, bienvenido sea, pero si se pierde no es un drama. Y en primera se pierde y es un problema. Es un problema. La última de esto, a ver, después de tantos años, el preparador físico siempre era el más amigo de los jugadores. Era como la relación que había entre el plantel y el técnico. Sí. Eso fue cambiando, ¿no? O se sigue estableciendo. Mira, desde mi punto de vista no. Depende del entrenador. Si el entrenador es muy personalista,
probablemente quede bien marcado el liderazgo. Pero si el entrenador es una persona que trabaja en equipo, el rol del preparador físico sigue siendo el mismo. Sí, desde mi punto de vista es así. Está bien. O sea, es la dinámica que imprime el que lidera. Sí, forma parte de cómo se gestiona el grupo desde el cuerpo técnico. Y yo cada vez reivindico más el trabajo en equipo. Creo que si cada uno desempeña el rol que le corresponde, es clave saber escuchar al jugador, clave, fundamental, y que el jugador te crea. Si el jugador te cree, te acompaña hasta donde sea. Si el jugador te saca la mano, no te cree, es muy difícil llegarle. No tenés muchas oportunidades. Es el convencimiento del jugador. Sí. En cuanto se te cae, Sí. es difícil levantarlo. No te da muchas oportunidades. ¿Cómo los convencieron los jugadores para llegar al 2007? ¿En qué se bajó? ¿Cuáles eran la piedra fundamental, la base de las 3-4 cosas que Desde mi punto de vista era dos cosas. Primero, vieron que éramos buena gente. Y Ramón iba de frente. Yo he presenciado charlas con el plantel con Ramón, una personalidad asombrosa. Y la otra es que veían que había mucha capacidad de trabajo, teníamos muchas ganas de trabajar, le metíamos muchas horas, con aciertos y errores porque éramos muy pocos. Hoy hubiera sido inviable tener un plantel de fútbol profesional con un técnico, un ayudante, un profe y un entrenador de arqueros. Hoy inviable. Inviable porque el trabajo está mucho más meticuloso el armado de un entrenamiento que en aquel entonces. Yo creo que en eso se ha evolucionado enormemente. Y aún así, en ese lugar donde había 4, 10 años atrás eran 2. El técnico y el físico. Y algún ayudante de campo. Exactamente, sí. Sí, pero hoy se atiende, yo creo que se le da una atención al jugador que antes no se le daba. ¿Es consecuencia de el partido en cancha de Boca, el título? Yo creo que sí. Por empezar, la armonía que había entre todos, cuerpo técnico, jugadores, dirigentes e hinchas. No había conflictos de ningún tipo. Hemos tenido en 2 años y medio conflictos que vos digas, ay, qué problema, que esto, que... alguna que otra situación, con el caso cuando en su momento Archubi, sí, pero que tampoco fue una más individual. Sí, fue puntual y por ahí un malentendido, pero tampoco se trataba de que, viste, no era entre dos personas que tenían posturas abismales, no, nada, eran, pero muy por arriba, eran situaciones muy llevaderas, digamos. Desde afuera y fáciles de resolver. Sí, desde afuera a uno le queda la sensación que hace 15 años los grandes del plantel tenían mucha ascendencia sobre los chicos. Sí. Y que tal vez marcaban los lineamientos. Tal vez hoy no sucede eso. No lo digo en Lanús, sino en términos generales, ¿no? Que hablarle a vos, hablarle a Grayev, que Riboneto te diga algo para los pibes, para Lautaro, para Diego, Valeri, era otra cosa. Me da la impresión que había una escala de, no sé si de mandato, pero de respeto. Mirá, yo sigo creyendo que depende del grupo y depende de los grandes. Los grandes se le dice. Sí. De los grandes. Los grandes eran líderes muy positivos, por eso eran escuchables. Y los pibes no eran fáciles, ¿eh? Ya empezaban a aparecer pibes con personalidad que te ponían los puntos. Después depende del grupo, porque mi anterior trabajo a este es Newell. No, la selección. El anterior. Mi último trabajo en primera es Newell. Y los líderes eran también líderes muy referentes. Maxi Rodríguez, Nacho Escoco, Pomelo. Ahí hay un sentido de pertenencia. Sí.
Y puede haber sí, lugares los pibes parecidos los acá. escuchaban también, sí, eran muy referentes, era lo que decían ellos era lo que se hacía. Sí. No, creo que depende, me parece que depende de los líderes, de qué tal lleven el grupo los jugadores grandes ¿Qué y sen- qué tan referentes sean, de positivos o negativos. Eso lo percibe el pibe, me Sí, parece también. muchísimo. ¿Qué Si el sentís? pibe se da cuenta que el jugador grande le habla para que crezca, lo sigue. Yo creo que acá, por ejemplo, hoy por hoy deben ser muy escuchados Pepe y el Laucha muchísimo. En Lanús se dio esa consecuencia. Sí. Y antes Maxi Velázquez. Sí. Y Maxi Velázquez dejó la semillita para Lautaro. Sí. O sea, que los líderes le Sí. van enseñando a los chicos que van a ir Sí. creciendo cómo ser líderes. Sí. Pero- Ese es un problema que Lanús ya hace años que no tiene. y es fundamental. Sí. No quiero dejar de hablar. La nota no nos podemos extender 3 Sí, horas. sí. Quiero hablar del presente. Pero ¿qué sentiste ese día en la cancha de Boca? Con la obtención del título. Uy. Y ¿Vos te le fue- tirás arriba a Ramón o apareces atrás de No, Ramón? no, Villani Villani. es el que lo abraza a Ramón. Pero estás ahí. No, yo salto como un loco ahí. No, impresionante. Encima tenía el pelo por acá yo. Claro. Hoy me da vergüenza verme. Y no, ese fue el sueño de mi vida. Sueño de mi vida. Aparte era dar la vuelta en la cancha de Boca. Porque yo siempre seguía a Bielsa, ¿viste? Sí. Y uno de los partidos que más recuerdo es cuando Newell's sale campeón en la cancha de Boca. Claro. Y yo fui a ver ese partido, estaba ahí en la cancha. Yo quiero ser eso, yo pensaba eso, ¿viste? Yo quiero estar ahí. Un día quiero dar la vuelta en la cancha de Boca, pensaba. Jugador no era, así que el sueño se me iba a cumplir como profe. Sí. Otra alternativa no. Pero además de coronar todo el trabajo con la obtención de la Copa. Y del viste, era el título. sueño porque se fue dando, quizá no me sorprendió, porque se fue dando. Se venía, hubo un clic que hicimos en Río de Janeiro cuando quedamos afuera eliminados con Vasco da Gama, que me encuentro con Nicola y Alejandro en el ascensor y me dicen, ya está Pablo, vuelta de página, ahora salimos campeones. Claro, cuando ganamos acá y fuimos allá y En perdimos el 3 a 0. ascensor del hotel, ahí, al día siguiente del partido, estábamos en Río de Janeiro todavía. Y hacemos el regenerativo, lo hacemos en Río de Janeiro antes de viajar, porque viajábamos a media tarde, a las 4 de la tarde. Y yo veía que la banda estaba entera, que no estaban muertos. Y jugábamos con Racing, ahí a los 2-3 días. Recordamos el que estaba. Lanús había ganado acá 2 a 0 y fuimos allá y perdimos 3 a 0 Sí, y quedamos eliminados. sí, No es que sí. fuiste 0-1. No, Fue un golpe. nos pasaron por arriba. Una superioridad. Está bien, pero fue un golpe porque ibas con las expectativas de pasar y ibas con 2 a 0 arriba. Pero claro, ellos cuando juegan de local, de visitante, descienden muchísimo el nivel. Pero cuando vas allá es tremendo jugar contra ellos. Bueno, Yo por eso valoré tanto ahora cuando Lanús pasa a San Pablo, en el Morumbí. Fue notable. Porque solamente el que vivió una situación así tiene dimensión de lo que eso significa. ¿Qué viste en ese entrenamiento? En ese entrenamiento que la banda estaba entera, que tenían ganas, que ya está, vuelta de página, habían dado la vuelta a la página más rápido de lo que yo pensaba. Y lo corroboro cuando volvemos a Buenos Aires al día, concentramos para jugar con Racing, en cancha de Racing, y empatamos 1-1. Gol de San a la Sí, salida del tiro libre. hicimos un segundo tiempo impresionante. Y bueno, a partir de ahí el equipo empieza a despegar, el vestuario tenía un ánimo diferente, todos teníamos la sensación de que estábamos para más, y los pibes estaban en un nivel extraordinario. Entonces, nada, era cuestión de que se alinearan los planetas, porque esto es así en realidad, ¿viste? ¿Hay una manera de medirlo desde lo físico cuando los tipos están en su mejor momento? Porque uno lo ve desde lo futbolístico y la verdad que eso lo ve el hincha, el periodista, como corren también, pero el profesional que está detrás de ellos, desde lo físico, ¿también te daban esa sensación, ese eco de que podían estar? En aquel momento la apreciación era subjetiva, Claro, solamente. No tenías el GPS. No. Hoy es el GPS, hoy lo ves con el GPS. Yo por eso valoro tanto la
la incorporación del GPS. Pero la apreciación que teníamos era subjetiva. Yo no podía creer que habiendo viajado en la semana, habiendo jugado contra Vasco da Gama, Sí. habiendo perdido, habiendo quedado eliminado, habiendo regresado a Buenos Aires, un vuelo, yo no sé por qué había tanta escala para venir de Río de Janeiro a Buenos Aires, pero estuvimos Tres veces parados. sí, como 3-4 horas en el aeropuerto de no sé dónde. Y y vamos y jugamos con Racing y hacemos el segundo tiempo que hicimos, y estamos en un buen nivel. Es cuestión de mantener esto, de cuidar cada una de las piezas y que Ramón tenga a disposición a todos los integrantes del plantel como para poder hacer las modificaciones que vaya creyendo sobre la marcha. ¿Y en ¿viste? qué momento, en qué partido dijiste acá se nos da? ¿El que le ganamos a Arsenal, el que ganamos en Rosario con No, Central? yo siempre digo que son sensaciones, ¿viste? Todos dicen que Central, Sí. el partido con Central. No, Ramón me dijo con Central. Sí, no, yo cuando le ganamos acá a San Martín a de San San Martín. Juan, que hace el gol blanco, ahí dije, se nos está dando. Claro que aparece Blanco en Sí, lugar de ese fue el Martínez. primero, el segundo fue el gol de Frisler a A Tigre. Tigre. Ese fue el segundo indicio que tuve. Yo cuando fuimos a Rosario, Ya estabas, yo ya estabas más confiado. sí, yo creía que salíamos campeones. Pablo, voy a hacer una tanda y quiero que en el final de la nota hablemos del presente, de todo lo que se está trabajando con Rodrigo Acosta, la reserva, por qué las juveniles de Lanús son diferentes, vos que conociste tanto en el mundo, en Sudamérica, también en la selección nacional, ¿dónde está nuestro secreto? Dale. Contame un toquecito. Hacemos tanda y ya regresamos con Pablo Sánchez. Bueno, para el último bloque con Pablo dimos un poquito, giramos dentro de la cancha 2 del Club Lanús porque nos caía el sol, pero es momento de hablar de lo más importante. Terminamos con el título. Vos tuviste un recorrido, Pablo, con Luis primero y también con Luis por el exterior, ¿no? Claro, cuando nos vamos de Lanús, al tiempito sale Barcelona de Ecuador. Uh-huh. Y estuvimos 8 meses y medio en Ecuador, una experiencia extraordinaria, porque Barcelona es el Boca de Argentina. Claro. Más que Boca acá. Hay más diferencia entre ellos. Sí, sos local en todas las canchas. Son 15.000, 20.000 personas en todas las canchas. Y esa fue una experiencia hermosa. Primero porque era salir de la zona de confort y era ir a rendir examen. Después volvemos a Argentina y a los 2 o 3 días sale Racing. Claro. Y la experiencia de Racing también. Fue el primer club grande en Argentina. Cuando digo club grande me refiero a la problemática del club grande. Donde es todo. Las presiones, sí, es todo mucho más complejo. Una palabra fuera de lugar. Una palabra fuera de seña. lugar. Sí. Y en no conocer nada ni a nadie. Y tuvimos la suerte de dar con un grupo de juveniles que venían muy bien en el club, que eran muy similares a los que anteriormente hablábamos que había pasado acá con la 86. Estaba Suculini, Farini, Aviola, Vieto, De Paul, Centurión. Y bueno, eso también ayudó un poco a conformar el plantel. También fue una situación muy similar a la que tuvimos cuando nosotros nos hacemos cargo de la primera de Lanús, porque ya terminaba el campeonato, quedaba poquito. Había que decidir quién se Sí, iba. y era mitad de año, o sea que era un mercado de pases importante. Entonces fueron muchos, volvieron no tantos, pero lo que vino era de jerarquía. Y nos fue muy bien, hicimos una campaña muy similar a la que había hecho Simeone en Racing. Y bueno, se cumple, tuvimos 1 año y medio en Racing. Y al tiempo sale la posibilidad de volver a Ecuador, y yo ya le había comentado algo a Luis, que en esa oportunidad no le iba a poder acompañar. Así que bueno, Lucho siguió con el resto del cuerpo técnico y a mí a mitad de año me sale la posibilidad de ir a Chile con la sub-20, estaba Hugo Tocali. Acompaño el proceso del sudamericano previo al mundial y no se da la clasificación y bueno, sale Newell, una experiencia
extraordinaria. Esto que decías vos. Me encontré con un club, cuando dicen el más grande del interior, me encontré con un club con mucha mística. Donde eran todos ídolos, todos. Cada uno que cruzaba eran y estuvo muy bueno, porque aparte yo no conocía a nadie ahí, ni siquiera al técnico. ¿Quién era? Lucas Bernardi. Ah, Nos conocimos por medio de recomendaciones y entrevistas y estuvo muy bueno, ¿no? la experiencia. Rosario, los clásicos, vivir en la ciudad, una ciudad muy particular, estuvo muy bueno. Y después hace selección. Termina el proceso de Newell y sale la posibilidad de ir a la selección a reemplazar a Gerardo Salorio. La Argentina. Selección argentina. Para ir al Mundial de Corea, que fue una experiencia hermosa, el Mundial. Y bueno, y en el Mundial, al ser categoría sub-20, es como que yo siento que me reinserté un poquito en lo que era el fútbol juvenil. Que si bien yo en Newell tenía muchos jugadores jóvenes, no tenía un parámetro general de lo que era el fútbol juvenil en aquel entonces. Y en los procesos de selección, vos trabajás lunes, martes y miércoles con los jugadores y después los jugadores se van con sus clubes y vos empezás a hacer seguimientos. Entonces volví a ver fútbol juvenil. Y entonces volví a Lanús, volví a Boca, volví a River, volví a Vélez y empecé a ver qué era lo que había. Y te digo la verdad, me encontré con un cambio enorme en lo que era el jugador sub-20 que yo había dejado. Sí, a fines sí, y antes también, porque de fútbol juvenil me voy en el 2005. No, está bien, pero tal vez estabas acá en el club. Pero estaba en el club, qué sé yo, y tenía algunos chicos jovencitos. Y me encontré con jugadores ya muchos hombres, te diría yo, mucho más profesionales. Con una gran diferencia, que son una esponja, te absorben todo lo que les das. Están ávidos de entrenar todo, desde lo físico, de lo técnico, de lo táctico, de lo mental. Todo lo que les das les sirve. Obviamente. Hay casos. Claro, hay casos y después está la capacidad de uno y del cuerpo técnico de saber ofrecerles lo que esperan. Porque son exigentes. Hoy es más difícil que antes. Hoy es otra cosa. Hoy convencerlos es más difícil. Hoy es otra cosa. Y no te podés mancar en el recorrido porque casi que perdés todo. No. Hoy un error en la comunicación, un error en la metodología, un error en una charla técnica en el entretiempo, se paga caro. Hoy estás como físico de Rodrigo, en reserva. Hoy estoy como profe de la reserva, sí. Que acaba de salir campeona, el último torneo que hizo un año el 28 de febrero. El 28 de febrero. ¿Qué tiene Lanús que no tienen los demás? Recorriste todo. En algunos lados en primera, que seguramente habrá juveniles, en otros lados con la sub-20, en Chile, en Argentina. Sí. ¿Qué tenemos nosotros que seguimos siendo líderes pasando los años? Yo creo que la clave cuando se habla de proyecto institucional es que en Lanús es real. No es discurso. No es relato. Y me parece que hay muchos lugares que hablan de proyecto y es nata. Eso es lo que uno percibe. Porque si vos hablas de proyecto y después tus mercados de pases son con 10 jugadores que vienen a ganar un palo al año, entonces no es proyecto. Eso desde lo programático, planificación. Sí. Más metido adentro, la captación. Toda la gente. En todos los lugares hay gente capaz. Los profes, primer nivel, tienen un nivel académico extraordinario. Obviamente, mucha gente joven,
muy preparada, probablemente falte rodaje, le falte grupo, le falte gestión, que eso se hace con el tiempo. Pero muy capaces en el día a día, meticulosos en la planificación, muy responsables a la hora de atender la problemática de cada jugador. Eso en cuanto a los profes. Se evalúa todo. Acá te evalúan desde lo físico, te evalúa la nutricionista, te hacen un seguimiento cardiológico el doctor Círpolo. Está todo muy organizado, muy controlado, el departamento médico es orgánico, todos responden a una sola persona, nadie saca los pies del plato, todo el mundo respeta la jerarquía de cada uno. Eso en cuanto al aspecto médico, digamos. Los entrenadores lo mismo, o sea, acá quedó claro, desde la época, yo creo que todos hacen referencia un poco al trabajo que inspiró Kelly Carboni, primero en el fútbol infantil, después en el fútbol juvenil, acompañado ahí con Ariel Polo Rossi, pero básicamente que era un poco seguir la línea de Almirón en ese momento, y hoy seguimos hablando de juego posicional. Y todos los entrenadores saben cuáles son los procesos metodológicos del juego posicional y saben los movimientos de cada función en el campo y saben cómo explicarlo y saben cuál es el juego ejercicio como para aprender el funcionamiento colectivo. Gente muy capaz y por sobre todas las cosas muy buena gente que conoce el club, gente que es hincha de Lanús. Claro, el sentido de pertenencia. Sí, y el que no es hincha de Lanús tiene sentido de pertenencia con el club. Yo sinceramente, la paso bárbaro en el club. La paso bárbaro. La verdad que cada día que vengo al club además vengo a trabajar, pero vengo con alegría porque hay buena madera. Te agarra en otra etapa de tu vida y sin embargo sentís lo mismo que hace 15 años. Lo disfruto más ahora. Lo disfruto muchísimo más que ahora, más que antes. Porque bueno, quizá vengo con la experiencia de tener un recorrido realizado, pero a la vez con el desafío de ir por más, ¿viste? Todo el tiempo trato de capacitarme, de ver qué es lo que le puedo dar a este grupo de jugadores que me toca tener ahora por edad, y la verdad que pienso en eso, ¿viste? Tuve la opción de ocupar otro cargo, sí, pero yo necesito trabajar en el campo, esa es la realidad. Si este proceso Lanús el día de mañana hace que Luis tenga nuevos horizontes y haya un cuerpo técnico que suba de las juveniles, de la reserva, a dirigir primera, ¿acompañarías esa historia? Mirá, yo a todo el mundo le digo lo mismo. Yo me siento preparador físico institucional. Si el día de mañana el club me necesita en primera división, lo voy a hacer con mucho gusto. Pero esto que te decía recién, no tengo ni la necesidad cotidiana de decir, mi objetivo es que Luis se vaya para ocupar ese lugar. Ojalá, lo digo siempre, ojalá Lucho pueda cumplir el contrato, en diciembre pueda armar un buen plantel, el plantel que él quiere, con los refuerzos que él pretende y estar 3-4 años más en el club. Porque yo estoy muy bien donde estoy, pero si en algún momento tengo que estar ahí, obviamente que voy a hacerlo con mucho gusto. Pablo, es un placer charlar con vos. No sé si hablamos hace 10 años, charlamos cotidianamente. La verdad que el programa en lugar de 1 hora podríamos hacerlo de 3 y tuve que ir cortando en el recorrido porque si no hubiésemos seguido. Nosotros sabemos no solo lo que vos le brindás al club, sino lo que le enseñás a los profes para que le brinden al club. Esa enseñanza que uno deja en el club, esa semillita que va sembrando, así como vos lo ves en los demás, seguramente vos los estás haciendo con otros profes,
Y eso es lo que le permite al club crecer permanentemente. Más allá de que algunos en algún momento no estén, siempre uno deja una semilla. Le puede pasar a cualquiera dentro del club en los últimos 25 o 30 años. Porque además de hacer bien lo que la gente quiere que nosotros hagamos bien, también uno deja algo para que el que viene atrás tenga la historia más sencilla. Y es un placer para mí charlar con vos. Seguramente tendremos alguna otra charla en este tiempo, tal vez en un futuro, porque resumimos mucho cosas que a mí me hubiese gustado hablar una hora de cada tema. Y sin embargo tenemos que cerrar acá. Bueno, yo te agradezco, vos sabés que siempre te dije que vos me hiciste la mejor nota. Exceptuando esta. Vos me hiciste, no sé cómo va a ser esta, pero me hiciste la mejor nota en una que aparezco con una gorra y un camperón negro enorme, pero hablamos de todo, hablamos de metodología, era bien presente esa nota. Siempre es un gusto, hablar con vos, te conozco hace muchos años y ayer cuando me mandaste el mensajito, no lo dudé, pero ni un segundo en darte el sí, porque lo hago con placer y porque aparte sos también parte de todo este proyecto. Gracias, Pablo, de verdad, muchas gracias por estar y por quedarte este tiempo para charlar con la gente. Dale, te agradezco mucho y un abrazo para todos. Así pasó Pablo Sánchez. Yo no le quiero poner rótulo, preparador físico de la reserva, preparador físico del Lanús campeón del 2007. Es un engranaje más de la funcionalidad que tiene Lanús en juveniles y en primera división. Y cuando uno tiene sentido de pertenencia, siempre se destaca en el laburo que hace. Nos estamos despidiendo, nos encontramos la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Que la pasen muy bien.